Bueno, pues les voy a platicar del Preclásico temprano, que aquí dice que abarca de 2500 a.C. al 1200 a.C., pero ya después en su libro dice que de 1500 a.C. a 800 a.C. Hasta 800. Bueno, el periodo Preclásico temprano se caracteriza mucho por los cambios que sucedieron en la vida de estos grupos humanos, de los mayas, unos cambios que tendrían repercusión en prácticamente todos los ámbitos. En este periodo, después de un prolongado periodo de una vida nómada, con una economía de aprovechamiento, con la caza, la pesca, la recolección, pues estos pueblos mayas iniciaron la agricultura y su vida sedentaria. También se comenzó a practicar la cerámica y se comienza el desarrollo de unos rasgos asociados a su organización social que pues, se desarrollaría completamente mucho más adelante. La ciudad más conocida de este periodo maya se llama Victoria, que se ubica sobre la costa guatemalteca del Pacífico. Es una pequeña aldea con una población muy escasa, cuyo nivel tecnológico era muy rudimentario y igual la economía de autosuficiencia. De organización social no tenía nada más que la familia, todos eran iguales y pues sus creencias eran de carácter animista. Practicaban ritos mágicos para obtener buenas cosechas y rendían un sencillo culto a los muertos. Buenos días, mi nombre es José Roberto de la Cruz Tufani. Yo voy a exponer el periodo preclásico tardío, periodo que abarca del año 400 a.C. al 200 después de Cristo. De la civilización maya se caracteriza por la expansión por toda Mesoamérica de construcción de pirámides, canales de irrigación, drenajes, chinampas y tablones mayas. Hasta finales del periodo preclásico se introdujeron dos innovaciones importantes en el campo intelectual, el calendario y la escritura. En el orden social es notable el surgimiento de grandes centros de población que ejercieron dominio sobre otros mayas. La fecha 400 a.C. corresponde a la caída de la civilización olmeca del Golfo y de su capital, la Venta Tabasco, mientras que el año 200 después de Cristo señala el surgimiento de Teotihuacán como el imperio más importante de toda Mesoamérica. En los términos en que originalmente se le definió el preclásico tardío, era considerado un periodo formativo o una etapa de desarrollo de las grandes civilizaciones del clásico, las cuales alcanzaron su apogeo después del año 200 después de Cristo. Asimismo, se pensaba que el rasgo esencial del periodo preclásico tardío era el crecimiento continuo de sociedades pequeñas que se convirtieron en las conocidas grandes ciudades de las tierras bajas mayas de Oaxaca, de Puebla y la Cuenca de México. Los principales centros de poder se localizaban en las tierras bajas mayas, Abajab, Tacalic y Calakmul, el valle de Oaxaca y el altiplano central. La primera mitad del periodo atestiguó un crecimiento demográfico y la expansión de Mesoamérica en nuevas regiones como Aguascalientes, Zacatecas, Durango, así como la fundación de grandes centros, sobre todo en la región de Puebla-Tlaxcala, Oaxaca y las tierras bajas mayas. En la segunda mitad del periodo se observa una tendencia hacia la urbanización y la consolidación de confederaciones formadas por ciudades de los pueblos en el altiplano central. Durante el preclásico terminal, la mayoría de los asentamientos fueron gradualmente abandonados, pues la población comenzó a reagruparse en solo dos sitios estratégicos, Cholula y Totimehuacán. Recientes investigaciones geológicas y arqueológicas sugieren que dicho proceso se vio reforzado por una magna erupción del volcán Popocatépetl a mediados del siglo I después de Cristo. En este periodo se cristalizaron los procesos en curso durante el periodo preclásico medio. Enaudado a un notable incremento de la población, surgen las primeras poblaciones de gran tamaño, Huicuilco y Teotihuacán, en las que se sentarían las bases del desarrollo de las ciudades del Clásico. En este periodo, Huicuilco surge como la primera urbe de la cuenca
y se da su posterior destrucción por el volcán Xitl y el ascenso de Teotihuacán. Entre los años 300 y antes de Cristo, Cuicuilco era el mayor asentamiento de la cuenca de México, pero en los albores de la era cristiana, 3/4 partes de la población de la cuenca se trasladaron al valle de Teotihuacán, quizá debido a las erupciones del Xitl. Ahora abarcaremos lo que es un tema importante o una urbe importante como es Teotihuacán. Teotihuacán era un valle aproximadamente de 500 kilómetros cuadrados que resultaba muy atractivo para los recién llegados, una fértil planicie aluvial irrigada por numerosos manantiales y los cursos de los ríos San Juan, San Lorenzo, Huixculco, que ofrecían a lo largo de sus cauces espesos tulares y galerías de alerces, cipreses, aguajotes. Más arriba proliferaban los pastizales y el matorral xerófilo, compuesto principalmente de magueyes y nopales, y en las sierras circundantes había túpidos bosques de pino y encinos. Este rico y variado ambiente ofrecía recursos para la recolección, permitía el cultivo de maíz, frijol, calabaza, chile, tomate, etc. Había caza de conejos, liebres, venados, patos, gansos, codornices y armadillos. También criaban lo que eran los perros y los pavos para ese entonces. El cercano lago de Texcoco era el que les proveía de sal, peces y batracios. Entre las edificaciones más importantes de esta gran urbe de Teotihuacán se encontraba la pirámide del Sol, quienes lo relacionaban con la fuerza, la fertilidad, el agua y el inframundo, de donde surgía la vida y hacia donde se dirigían los hombres después de su muerte. Entre otras está la pirámide de la Luna, que dicha estructura tenía una plataforma en la parte superior que sirvió para realizar ceremonias en honor a la diosa del agua, quienes la relacionaban con la luna. Y otra de las técnicas de arquitectura en aquel entonces eran las tenapapas de calzadas. Eso fue todo de mi exposición. Solo como último dar una conclusión acerca del tema, una retroalimentación. Entonces, este periodo se registró un aumento de la población enorme, junto con la aparición de centros regionales, el surgimiento de las sociedades estatales regionales. En el área maya, este periodo estaba marcado por la construcción de la arquitectura, enorme decorado con mascarones de estuco gigantes. Los olmecas puede haber tenido 3 o más ciudades de estado en su máximo. El preclásico tardío también vio la primera evidencia de una visión particular panamesoamericano del universo como un cuatripartito, cosmos de múltiples capas, con mitos de la creación compartida y un panteón de deidades. Ahora sí, esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Muy buenos días, profesor. Hoy le voy a presentar yo le voy a hablar sobre el tema del periodo clásico, abarcando una división. El periodo preclásico se divide por 2 subdivisiones, lo que es el periodo clásico temprano, que abarca el año 200 al 550 después de Cristo, y el periodo tardío, que abarca del 600 al 900 después de Cristo. El periodo clásico temprano de la versión mesoamericana está marcado por la consolidación del proceso urbanístico que se daba gestando desde el periodo tardío y posteriormente el posclásico, lo que ocurre hasta el siglo III a.C. Durante la primera parte de esta época, Mesoamérica fue dominada por los teotihuacanos. A partir del siglo III, esta ciudad inició un largo proceso de decadencia que permitió el auge de la cultura maya, zapotecas y los llamados centros regionales del epiclásico. Este periodo clásico temprano abarca de lo que es, como he dicho anteriormente, del año 200 al 600 después de Cristo. Es caracterizado por la cerámica con figuras de alto relieve que adornan los jarros cilíndricos y el uso del chapopote, que esta es la mezcla que vemos cuando están construyendo calles. Ese es el chapopote o el asfalto negro que ellos usaban para pintarse las caras y los cuerpos con símbolos o que significaban algo para ellos. El arte lapidario del periodo fue testigo de un movimiento que se alejó de las celts. Estos son pequeños grupos que ellos tenían en sus pueblos.
Estas estatuillas refinadas con ojos y dientes incrustados y las piedras duras que predominan a menudo con el tecali y usadas para las esculturas más grandes. Las piezas decorativas del periodo incluyen grandes de cuencas de, en las orejas y que lo usaban como collares. En la arquitectura, el periodo ofrece complejas estructuras de altar, las estelas de piedra talladas para representar a un gobernante en pie y decorados con inscripciones, tejado abovedados de estuco tallados, dinteles de maderas tallados y decoradas urnas en las cimas de las pirámides. Los estilos de pintura del periodo ofrecen murales de líneas rojas y negras de estucos blancos y jeroglíficos enmarcados por figuras o símbolos de deidades. De algunos, el desarrollo que tuvieron ellos fue el crecimiento demográfico, la mayor división del trabajo y especialización, y el incremento del intercambio comercial. De importancia durante el periodo clásico temprano fue el crecimiento de la ciudad de Teotihuacán, el centro de México. Hay indicaciones de que Teotihuacán ejerció fuerte presencia en Guatemala y algunas partes del país que pueden haber quedado temporalmente bajo su dominio. Esto refleja un numeroso objetos de la cultura material. Estos ya estaban inspirados en el arte de esa metrópolis. De esta civilización estaba más que nada dominada por la civilización maya, durante el cual ocurrió en Mesoamérica un gran florecimiento en las manifestaciones artísticas y urbanísticas y literarias. Este periodo se caracterizó por la amplia distribución de riesgos culturales como cerámica teotihuacana, escritura jeroglífica y el culto altar estela. A la vez que Teotihuacán alcanza su apogeo y domina el centro de México, en otras regiones surgen varias ciudades también como de gran tamaño, como tenemos a Cholula, Voltaván y Tikal, en buena medida de consecuencia de notable crecimiento demográfico. Por todo Mesoamérica, la cantidad de asentamientos desde pequeñas caserías con cuencas habitantes hasta ciudades con varios kilómetros de extensión y decenas de miles de habitantes. Esto alcanzó niveles sin precedentes. Algunas de estas ciudades llegaron a tales dimensiones y complejidad que no solo se convirtieron en los centros dominantes de sus regiones inmediatas, sino que establecieron diversos tipos de relaciones entre sí y las que mismo podían darse en el ámbito comercial que en el político. Bueno, por mi parte ha sido todo. Bueno, pues buenos días, profe. Yo soy Mario Mar Castro León del quinto B y en esta ocasión hablaremos acerca del clásico tardío. ¿Ok? El clásico tardío es un periodo que se caracteriza, bueno, es un periodo que, aquí pongo la diapositiva. Sí, bueno, sí. Es un periodo que abarca de los años 600 a los 800 después de Cristo y se caracteriza por la expansión territorial, la complejidad social y el aumento de la densidad de población, lo que constituye uno de los factores principales que permiten plantear interrogantes sobre la ciudad y condiciones de vida de esos individuos, ¿no? Los individuos del clásico tardío maya, y así como su longevidad, su adaptación al medio ambiente, físico y socialmente, y sus niveles de sobrevivencia y de reproducción. Ok, pues como dije, fue un periodo que abarca de los años 600 a los 800 después de Cristo. Y bueno, ahora hablaremos acerca de el rey Luna, o Acacau, como es bien conocido. Él, pues, toma el trono de Tikal y lo va desarrollando de tal manera que en el año de 695 toma la ciudad de Calakmul. Acacau, o el señor Chocolate, como es bien conocido, él tenía una clara inclinación militar y él gobernó del año 682 al 734 después de Cristo. Muy bien, hacia esa misma época, las crónicas mayas mencionan la llegada a la tierra yucatecas de un grupo putún conocido como los Itztaes, que eran guerreros y comerciantes procedentes de las tierras bajas del Golfo de México, que lograron dominar el comercio costero en México
y en la península de Yucatán, de tal manera que es el posclásico temprano, que lo veremos más adelante con unos compañeros, controlaron los principales puertos marítimos de la costa de Quintana Roo, entre ellos se encontraba Chacmol. Y muy bien, igual durante esta época del clásico tardío, como pueden observar aquí en la diapositiva, las dinastías poderosas del pasado comenzaban a colapsar. Mas, sin embargo, esa caída no fue como general en todos, porque cada ciudad lo vivió de manera diferente. Como pueden observar aquí en la imagen, pues cada ciudad lo vivió con una relativa diferencia. Ahora hablaremos acerca de las ciudades o lugares importantes o más que nada donde se llevó a cabo el periodo clásico tardío. Y tenemos inicialmente a Copán en Honduras, a Tikal y Quiriguá en Guatemala, a Palenque, Chiapas, a Calakmul, a Yaxchilán y a Bonampak. Y pues bueno, esa ha sido toda la exposición por parte mía y de mi equipo. Somos el equipo número 1, conformado por servidor Castro Mario Omar, Chan Díaz Pedro Antonio, de la Cruz Teófani José Roberto, de la Cruz Teófani Mario Osvaldo y Jiménez Blanco Mario Yair. Y pues ha sido todo. Gracias por ver el video y hasta luego.